Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Y estaban viendo solo las sombras del poder de Dios, apenas migajitas. Y cuánto gozo, cuánta admiración, porque llevaban una vida muy humana y poco conocían de Dios, poco conocían de las obras de Dios. Viviendo los efectos de la voluntad de Dios no se daban cuenta de ello. Y por eso poco se asombraban. ¿Cuánto tenemos que asombrarnos? Pero paradójicamente estaban los escribas y muchos otros, que mientras estos se asombraban y se alegraban, estos se llenaban de dudas, de celos, de envidia y de rabia. Una palabra divina pronunciada por Jesús, una obra, una manifestación del amor de Dios, en unos producía asombro y alegría, y en otros celos, desconfianza y rivalidad. Depende de la actitud interior, de la disponibilidad. Por eso tenemos que trabajarnos mucho, hermanos, en la disponibilidad. ¿Y qué es lo que nos dispone a nosotros frente a Dios? Acercarnos a escucharlo. Dice el Evangelio que muchos llegaron a la casa donde estaba Jesús y que eran tantos que no cabían, que hasta quedaban en la puerta y fuera. Se acercaban a escucharlo. Para vivir el asombro hay que acercarse a Dios, escuchar su voz y solo su voz. Y entonces estas verdades divinas
entrarán en nuestras mentes y en nuestros corazones y van a producir el asombro. Porque estas verdades divinas son su voluntad. Y esta voluntad de Dios nos va disponiendo, nos va liberando de nuestras esclavitudes, de todos nuestros impedimentos. Aquí había un paralítico que no podía caminar. Todo lo que nos impide caminar hacia Dios, estas verdades nos van liberando, van destruyendo todos estos impedimentos y podemos levantarnos para caminar hacia Dios, hacia su voluntad. Esta disposición se logra a través de la formación. Una formación en el conocimiento y vivencia de estas verdades unidas a la oración meditativa. Así va produciendo en nosotros el deseo de vivirla. Y dice Jesús que quien desea conocer y vivir en esta voluntad se llena de un gozo, de un asombro, de una alegría tal, y empieza su vida a cambiar, sus miserias empiezan a desaparecer y empiezan a florecer las virtudes divinas. Si eso es con el deseo, ¿cómo será viviendo en ella? Por eso el asombro aún todavía no lo hemos tenido en su plenitud. Lo tendremos cuando vivamos en la plenitud de la voluntad de Dios. Ahí viviremos en un asombro divino, en una felicidad perpetua y eterna. Viviremos en aquel estado en el que se vive en el cielo, como viven los bienaventurados. En aquel estado como vive nuestra Reina y Madre, que aún estando en la tierra, vivió como los bienaventurados en el cielo. ¿Gracias a qué? A que la plenitud de la voluntad de Dios se dio en ella. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda a nosotros también poder acercarnos para asombrarnos y disfrutar de esta riqueza divina que es su voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.